Hola, soy Pedro Salinas, periodista peruano. Vamos a tener un webinario, un panel sobre el tema de la imprescriptibilidad en casos de abusos sexuales a menores en el caso de Argentina. Y para ello vamos a conversar con Sonia Almada. Ella es psicoanalista y sobreviviente y dirige la Asociación Civil Aralma. Está también con nosotros la diputada nacional Gabriela Brouwer. ¿Se pronuncia bien, Gabriela? No, lo estoy pronunciando mal. Gabriela Brouwer de Coni. Gabriela Brouwer. Sergio Salinas, abogado penalista especializado en temas de derechos humanos. Javier Moral, también abogado especializado en casos de violencia sexual. Ve un caso emblemático en el caso de Argentina. Y Juan Pedro Aleart, periodista y sobreviviente de violencia sexual. Gracias a todos por su disponibilidad. Para los que nos están viendo, la dinámica que vamos a seguir es, vamos a tener una ronda de 5 minutos cada uno, de acuerdo a su especialidad y los casos que ve, nos comentarán cuál es la situación de este tema en el caso de la Argentina. Luego tendremos una segunda ronda y una parte final ya para rematar y redondear alguna idea que haya quedado fuera. Arrancamos con Sonia Almada, psicoanalista, sobreviviente y directora o presidenta de Aralma. Sonia, bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias a todos por la convocatoria y poder organizarnos para hacer este conversatorio. A mí hoy me gustaría poder hablar como sobreviviente y como especialista en la temática porque esta doble implicancia en el tema tiene una importancia en el trabajo que uno lleva adelante día a día. Y había pensado para empezar dar algunos datos, ¿no? Ujú. El año pasado, en 2023, se publicó el índice Fuera de las Sombras, que fue elaborado por Economist Impact, que analiza el desempeño de 60 países a nivel mundial a la hora de abordar, prevenir y responder a la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. De los 60 países analizados, Argentina se encuentra en el número 50 a nivel global. Esto significa que tiene una puntuación la más baja de todos los países de América Latina y el Caribe. Esta baja puntuación que tiene Argentina tiene que ver con que le falta un plan de acción nacional para abordar los casos de violencia sexual, incluidas la explotación sexual comercial, de la que vieron que se habla bastante poco, la edad de consentimiento sexual, que en Argentina es de 13 años y está muy por debajo del estándar internacional, y el país todavía no ha eliminado la prescripción penal plena, ¿no? Y que es el tema que hoy nos convoca en este encuentro. Según los datos del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina, se registraron 14.424 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual entre 2017 y 2022. Esta fuente además destaca que esto representa el 58% del total de víctimas de violencia sexual en el país, y 6 de cada 10 víctimas de este 58% son niñas, y que el agresor en el 85% de los casos es una persona cercana a la víctima, lo que es muy similar a otros países de Latinoamérica, ¿no? Esto es solo una muestra, quiero, ¿no?, como remarcar, de los casos que llegaron hasta la justicia. O sea, nosotros no tenemos una magnitud para nada del problema real, ¿no?, que es un problema grave de salud pública. En Argentina tuvimos, que ahora lo van a contar seguro mejor los abogados, pero tuvimos avances importantes en relación a la legislación, ¿no? Y se extendieron los plazos de prescripción, pero no hay una prescripción plena, es decir, retroactiva al momento de los hechos. Las leyes, sin quererlo, discriminan de alguna manera a las víctimas según el año que han padecido la violencia sexual y los malos tratos concomitantes. Explico esto de los malos tratos concomitantes porque es algo que estamos trabajando fuertemente en algunos de los proyectos de ley. A mí me interesa recalcar que dentro del crimen de la violencia sexual, las víctimas
padecemos, además de las agresiones sexuales, diferentes tipos de malos tratos, que también deben ser registrados y deben ser registrados también como crímenes en relación a este delito como específico y mayor, ¿no? Como son la humillación, las amenazas, los golpes, las diferentes formas de silenciamiento que también traen secuelas a lo largo de toda la vida. Por eso nosotros decimos que se trata de un crimen especial que ataca a una víctima en un momento especial de su desarrollo y especial vulnerabilidad, y que el proceso por el que pasamos las víctimas de violencia sexual y estos delitos concomitantes es realmente muy largo y penoso. Por eso es importante hablar de la prescripción penal. Primero porque hay un primer momento donde la víctima se devela ante sí mismo, se da cuenta, puede elaborar de alguna manera que ha sido víctima de un crimen, el más atroz, como nos gusta decir, que pueda padecerse en la infancia. Luego intentar metabolizar qué y cómo le pasó, cuántas veces, con quiénes, de qué manera, dónde, cuándo, y que el que infringió el daño la mayoría de las veces es alguien cercano a sus afectos y con ascendencia de autoridad. Luego hay una segunda devaluación, que es ante los otros, ¿no? Empezar a comenzar a recuperarse y contarle a alguien que muchas veces no nos creen, que niegan lo que decimos, que nos callan y nos silencian, ¿no? Diferentes también momentos de victimización. En mi caso fue a los 26 años cuando nació mi primer hijo, 18 años después de padecer por primera vez el crimen, o por lo menos donde yo empiezo a recordar la primera vez. Este proceso de develación puede llevar entre 24 años, según la Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil de Australia, y entre 42 a 52 años, los promedios que nos cuenta la organización estadounidense Child USA. En Argentina no existen campañas de prevención para los malos tratos y la violencia sexual. El acceso a la justicia es realmente muy difícil y la prescripción es una barrera infranqueable, muy, muy difícil para los sobrevivientes. La gran mayoría de los adultos que fuimos agredidos sexualmente en nuestra infancia no podemos obtener justicia, y todos sabemos que la justicia es una forma de reparación. Sí, Sonia, En déjame respuesta que te interrumpa acá. Sí, dale, dale, termina. Solo esto, que en respuesta a la falta de datos en general, en relación a la violencia sexual en todos los entornos, no hablo aquí solo de la violencia incestual, de la violencia en ámbitos intrafamiliares o institucionales, sino también a la explotación sexual comercial, es que desde Aralma, la asociación civil que dirijo, presentamos 3 proyectos de ley, acompañados de la diputada aquí presente, Gabriela, y también a nivel provincial, acompañados de la diputada Claudia Balaguer en Santa Fe, que son la imprescriptibilidad plena del delito de violencia sexual, el cambio de denominación. En Argentina se lo denomina delitos contra la integridad sexual, y en realidad lo que se ataca no solo es la integridad sexual de la víctima, sino también la integridad psíquica, espiritual, ética, moral y social, ¿no? Y por ello proponemos violencia sexual contra bebés, niños, niñas y Ujú. adolescentes. Bebés también porque son de los crímenes, el grupo etario más invisibilizado en relación a este crimen. Y lo último es también el cambio de denominación, porque en la norma se lo llama abuso sexual infantil, como se llama en muchos lugares de Latinoamérica, y abuso significa el mal uso o uso indebido de un objeto, y estamos hablando de sujetos de derecho y de deseo también, y de infantil, totalmente, y todos lo sabemos, la violencia sexual no tiene nada. Dejo acá y después seguimos. Gracias, Sonia. Sergio Salinas, abogado penalista y especialista en temas de derechos humanos, célebre por el caso Próbolo, en Mendoza, ¿no? Dale, Sergio. Sí, bueno, gracias. Ante todo, muchas gracias. Realmente te escuchaba, Sonia, y me pareció muy importante, inclusive te voy a tomar la palabra, voy a presentar, me voy a ubicar, para quienes no sepan de mi existencia. Yo soy abogado penalista por especialidad y en derechos humanos.
y de Mendoza, un lugar muy lejano, porque hace mucho frío en Argentina, y tengo la característica que ser la cara visible de un grupo de abogados en el cual hemos trabajado siempre representando víctimas. Algunas víctimas más conocidas que otras, por eso te digo, Sonia, te voy a tomar mucho la palabra, has dicho muchas palabras que son disparadores, que eh, implican ser abogados de víctimas de abuelas de Plaza de Mayo, de madres de Plaza de Mayo, y principalmente, que es el caso Próbolo, que es de chicos y chicas de la comunidad sorda. Y es que así se le llama, no hay que ir con eufemismo, comunidad sorda. Soy miembro de una asociación civil que promociona y protege derechos humanos, que es SUMEX, y recientemente DECA, que es la relación ahí que conozco a Pedro, de apellido homónimo. ¿Qué he vivido y qué es lo que yo siento y puedo plasmar y puedo ayudar en esto? Es que en el trabajo de este caso, que es el caso Próbolo, que es un caso emblemático por ser chicos y chicas o niños y niñas, adolescentes, personas menores de edad, para ser más modernos, hablando, abusados sexualmente o violentados sexualmente. Algunos hechos en La Plata, Argentina, eran de 1990 aproximadamente. Otros, cuando se lo trasladan a los abusadores de La Plata, Argentina, a Mendoza, 1.100 kilómetros de distancia, los hechos son más del año 2000. Pero nunca llegamos a lo que pasa en Argentina, que es el antes y el después del año 2011, que es ese aumento de tiempo de prescripción. Y claramente lo que he notado es relacionarme con víctimas, salvo, por eso dije, de las de la dictadura cívico-militar argentina, donde unidos, soy parte del grupo que logramos que se entendiera que los abusos sexuales en la dictadura cívico-militar argentina eran delitos de lesa humanidad, por lo cual era imprescriptible. Salvo esas víctimas que costó, muchas al principio eran víctimas sin ninguna sentencia, hoy todavía yo tengo casos como los chicos de La Plata, perdón, pero simplificando, porque el tiempo es tirano, del Próbolo, que ganamos el caso por imprescriptibilidad, porque lo que era vigente ya no era la ley Piazza que se conoce, que es un modicto argentino víctima de abuso sexual, y cuando fue a denunciar le dijeron su tiempo se venció, porque las cosas como son, eso es la prescripción, es que te digan en la cara, se te venció la oportunidad de venir acá. Y lo dicen con esa cara, y lo dicen en una mesa de entrada, y no te lo dice ni el fiscal, no te lo dice ni el juez, no te lo dice una autoridad que te da un mensaje interno. Por eso nosotros trabajando en el caso Próbolo, o en el caso, lo puedo decir con permiso, de los hermanos Adaro, que es de Mendoza, donde también ganamos la imprescriptibilidad, pero también la perdimos, y estamos en instancia superior, hemos llevado esta temática a niveles internacionales, repito ahí cuando conozco a Pedro, que, y te tomo, Sonia, la palabra, consideramos que estos delitos no son delitos aislados. No se puede tomar desde el Estado, de las obligaciones que tiene el Estado, Convención de Derechos del Niño 1990, y que bien lo toma la diputada en su proyecto de ley, que me tomé el placer de leerlo, y con todos los fundamentos de las 15 páginas, si no me equivoco, son delitos que afectan a las personas más allá de la carne. Y pongamos nombre, afectan a la humanidad en toda su dignidad. Por lo tanto, cuando fuimos a Europa, fuimos a la Comisión de los Derechos del Niño, pero también fuimos a la Comisión de la Tortura, porque entendemos que son delitos que afectan también la dignidad. Por eso fuimos a las 4 relatorías, entre las cuales está el compatriota Salvioli, que estaba en la conocida Relatoría de Verdad y Justicia, a la de discapacidad, a la de minoridad y a la de tortura, donde planteamos esta situación. El informe de las 4 relatorías de abril del año pasado, como lo que se llevó a la Comisión de Derechos del Niño y la Tortura, hoy creo que nos permite analizar, y te vuelvo a tomar la palabra, Sonia, que hay que, y esto agradezco, y me estoy en este momento excediendo de los 5 minutos, Sí. agradezco este momento de discusión, porque lo que va a permitir es que de lo que dice Sonia, de lo que digo yo, la diputada Juan o Javier, por ahí hagamos un proyecto que se siga creciendo en el tiempo, porque, cierro con esto, en diciembre del 2020 llevamos el caso como grupo, en ese momento como ECA, en Declare Abuse, lo llevamos a la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y los comisionados estaban preocupados, como dijiste, Sonia.
esto no puede prescribir, así como Argentina otros tantos. Así que creo que es una excelente oportunidad, van a ser un montón de disparadores, lo dijiste creo que todos vos, uno le pone los matices jurídicos, pero creo que bueno, en la segunda vuelta podamos profundizar sobre el interés de cada uno. Pero desde ya, muchas gracias. El turno de Juan Pedro Aleart, quien es periodista y también es sobreviviente. Juan Pedro, bienvenido. Bien, teniendo en cuenta los tiempos, voy a hacer un pequeño resumen de mi caso, lo más corto que pueda, y después algunas consideraciones de lo que significa ser víctima, no solamente de abuso sexual, sino también víctima de la prescripción. Eh, mi situación, mi historia empieza dentro de mi casa con mi propio padre, violento, muy violento, además abusador, sexual, adentro de mi casa, abusando sexualmente enfrente mío y otros integrantes de la familia. Fue el año pasado denunciado por mí, denunciado por la víctima y se suicidó mi padre. Mientras eso pasaba en mi casa, un tío abusó sexualmente de mí y de otro familiar directo mío, menor también. En ese entonces, en el 2021, lo denuncié penalmente, con todo lo que eso implica, y la justicia de la provincia de Santa Fe, que es donde vivo, me respondió que todo lo que estoy diciendo y todo lo que llevé de pruebas es cierto, que está fundado, es decir, que hay pruebas suficientes, pero está prescripto y no pueden hacer nada. Yo, por lo tanto, apelé a la Corte de la provincia de Santa Fe y el caso está allí esperando una resolución de la Corte Provincial. Dicho esto, y después seguramente en la segunda ronda me voy a poder explayar un poco mejor de por qué lo digo, a veces es difícil, pero soy optimista con respecto al fin de la prescripción en Argentina. Para mí tiene los días contados. Algunos lo podrán interpretar como una expresión de deseo, pero veo que hay piezas que se están moviendo que más temprano que tarde van a hacer que se termine la prescripción en Argentina y que nuestro país sea un ejemplo para el resto del continente. Eh, mientras tanto, por ahora, en Argentina, si una persona es víctima de abuso sexual y el caso cae en las telarañas de la prescripción, esa persona será revictimizada una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de distintas formas, pero ninguno va a zafar de la revictimización. El que decide denunciar ante la justicia, como decía, con todo lo que eso implica, porque más allá de los que son apasionados por el derecho, abogados, jueces y demás, o inclusive periodistas, les puede llegar a gustar pasearse por los tribunales, por los pasillos de tribunales, pero a nadie le gusta pasearse por ahí. El que decide denunciar ante la justicia, con todo lo que eso implica, se puede encontrar con la desestimación de la denuncia de arranque, desde el comienzo, directamente se desestima la denuncia y ni se investiga, o con jueces, como me pasó a mí, que digan que los hechos denunciados son creíbles y fundados, es decir, que sucedieron y hay pruebas, pero que no pueden hacer nada porque está prescripto. O sea, el abusador te arruina la vida, te psicopatea, te aterroriza para que no se lo digas a nadie o simplemente no lo recuerdes, pero cuando lo recordás, con lo difícil que es, y te animás a enfrentarlo, el Estado te castiga. Porque esa es la prescripción desde mi punto de vista, es un castigo por no haberlo denunciado antes, cuando precisamente el abusador se encargó de que no lo denuncies antes. Por lo tanto, hoy, así como están las leyes argentinas, no son solo el refugio de los abusadores, son funcionales a los abusadores o violadores. Y no solo esto, el Estado que psicológicamente simboliza a los padres para los individuos, Sonia lo podrá explicar mejor que yo, con la prescripción el Estado hace lo mismo que hacen muchos de los padres de las personas víctimas de abuso infantil. El Estado, como muchos padres, deja totalmente desprotegida a las víctimas, desamparadas, y en algunos casos, no es el mío con respecto al Estado, hasta pone en duda los hechos. Es decir, yo le conté a mis padres, a mis 14, 13 años, que estaba siendo abusado, mis padres no hicieron absolutamente nada, y yo seguí siendo abusado una y otra vez, y no fui el único de la familia. La prescripción me hizo revivir eso,
me hizo revivir ese desamparo. Y les digo más, el desamparo, es decir, el abandono de un niño indefenso, el abandono de un niño indefenso por parte de sus padres, es una actitud filicida. ¿Qué otra persona más que los padres pueden y deben proteger a ese niño indefenso? O sea, no hace falta concretar con las propias manos el asesinato de un hijo para ser un filicida. Con abandonarlo, dejarlo al desamparo, o en este caso, en estos casos, en las garras de los abusadores, es suficiente. Ser víctima de abuso sexual es sentirse, y yo lo he dicho muchas veces, es sentirse por momentos muerto en vida, para que tomen dimensión. De hecho, hay víctimas de abuso sexual que se suicidan, que se quitan la vida. Y el Estado, con la prescripción, actúa como esos padres filicidas que no protegieron a sus hijos, no solo que no los protegieron, que en muchos casos hasta casi los entregan a los abusadores, o haciendo absolutamente nada cuando un niño ya adulto vence el miedo y se anima a hablar y romper la barrera de la negación y el olvido. Sí, Juan Pedro, perdóname por interrumpirte este valiente testimonio tuyo, pero para que la cosa siga fluyendo y respetar el tiempo, déjame darle pase a Javier Moral, quien también es abogado como Sergio, abogado penalista, especializado en temas de violencia sexual a menores. Javier, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco también el testimonio de Juan, muy valiente. Y la verdad que estos testimonios son los que vengo escuchando desde el año 2004, cuando representé una familia que me cuenta que su hijo tenía algunas conductas extrañas y básicamente compareció frente a una unidad hospitalaria que le dijeron que tenía todos los síntomas de haber sido abusado sexualmente, y eso derivó en que se desbarató una banda conocida mediáticamente en Argentina como los Boy Lovers, o amantes de los niños, y desde ese 2004 hasta el día de hoy sigo representando a víctimas de abuso sexual, muchos de naturaleza infantil, y lo que veo, y agradezco que Sonia haya hecho el disparador, como dijo Sergio, de estadísticas, pero esas estadísticas, no dudo lo que dice Sonia, pero lamentablemente son estadísticas incompletas. Son naturalmente las que tenemos, pero hay muchas otras que no tenemos. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con la gente que forma la estadística, son en base a condenas. Nos faltan aquellas que han sido absueltas, o en este caso, como estamos tratando hoy, en aquellas causas que han prescripto. Y muchas otras que realmente no se denuncian, porque yo estoy seguro de que por cada una de las denuncias que se hacen, hay muchas otras que no se hacen. Y esas son las que realmente conforman un universo del cual no tenemos conocimiento. Y lo que yo vengo planteando ya desde el año 2004 es que nosotros han variado los métodos de captación, porque en aquel momento del año 2004 los chicos que yo había representado habían sido obtenidos de alguna manera o habían sido víctimas a raíz de haber ido a jugar juegos en red en un cibercafé. Hoy no tenemos esos cibercafés por una cuestión de moda, pero son captados en las redes sociales. Cambian los métodos, cambian las formas, pero sabemos quiénes son los abusadores, sabemos dónde están, sabemos los métodos de captación, pero de todo esto no tenemos estadísticas y no teniendo estadísticas no podemos prevenir. Cuando uno tiene establecido quién es el riesgo, podemos de alguna manera minimizarlo o prestar atención o, digamos, educar de alguna manera para no ser una víctima, porque no podemos caer en lo que se llama el derecho penal de autor. Nosotros en Argentina, al igual que los países latinoamericanos, tenemos el derecho penal de acto. Hay que perseguir a las personas por lo que hacen y no quién son. Pero no tenemos una estadística de prevención, por lo cual en el año 2023 yo tuve que representar a una familia que me contó exactamente lo mismo y fue un déjà vu de lo que viví en el año 2004, exactamente hace 20 años. Eran los mismos lugares, porque hay discotecas, hay lugares en donde estos pedófilos se reúnen, en donde los llevan, y esos circuitos siguen estando exactamente igual, pero lamentablemente no tenemos por parte del Estado un organismo a nivel nacional que se encargue de identificar, de obtener y de sistematizar
para obtener datos. Y con esos datos, lo que yo advierto, por lo menos mi estadística propia, es que justamente la prescripción, la pérdida del derecho como para denunciar, de alguna manera es muy poco. ¿Por qué? Porque las víctimas, como decía Sonia, como decía Juan, empiezan a darse cuenta cuando pasa mucho tiempo. En este caso, a raíz de un último caso muy mediático, me han escrito abuelas contándome que ahora se ven reflejadas en el chico que yo representé y se dan cuenta que habían sido abusadas por su padre hace 40 años atrás. Entonces, el método por el cual la mente humana, lo puede explicar mejor Sonia, eventualmente toma en consideración que había sido víctima de abuso, muchas veces es superior a los 12, 14, 16 o hasta 20 años que puede establecerse como un plazo de prescripción. Por lo cual celebro, yo hace algún tiempo que vengo planteando el tema de que, como decía Sergio, esto es una secuela que te acompaña todo el resto de tu vida y ciertamente, si es equiparable a un delito de lesa humanidad, ¿por qué no hacerlo de carácter imprescriptible? Si acá, como práctica general o común, son algunas excepciones, cuando un funcionario público comete un delito, es en principio de naturaleza imprescriptible, no sería muy descabellado pensar en que podemos correr, cuanto menos, o declarar imprescriptible las condenas o las penas por abuso sexual, que son justamente aquellas que no tienen o que no forman parte de esta estadística que yo decía que desconocemos, porque en la realidad lo que nos pasa es que justamente cuando las personas se animan, han pasado los 12, 13 o 14 años de la prescripción. Así que celebro que haya estos encuentros para que podamos debatir entre nosotros y de alguna manera podamos encontrar mediante los proyectos que esto se pueda extender en el tiempo y se logre en un futuro próximo la imprescriptibilidad de estos abusos a ver. Sí, dejemos tu participación ahí, Javier, para una segunda ronda luego. El turno de la diputada nacional Gabriela Brouwer. Gabriela, adelante. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por la invitación que me han hecho a esta conversación o plantear virtual y estar compartiendo con ustedes grandes referentes que están en la lucha trascendental de poner y visibilizar esto que le pasa a muchísimos niños y niñas adolescentes a lo largo y a lo ancho del país. Yo los escucho a ustedes, a Sonia, que fue la primera con la que empecé a charlar estos temas, y la verdad es que yo, si bien acá estoy como diputada nacional, también estoy por el rol de mamá. Y justamente hoy también me enteré, la hija de un amigo ha sufrido violencia sexual, así que esto es algo que es constante y que denota que Argentina tiene una deuda pendiente con los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Miren, simplemente yo hablando un poco, no me gusta mucho hablar de estadísticas y de números, pero lamentablemente para estos temas a veces por lo menos ayuda a visibilizar en algo, más allá que no hay datos fehacientemente oficiales, como recién decía Javier. Pero yo reconozco una organización que es UNICEF, que trabaja de manera muy seria, y es para que vislumbremos cómo se manejan algunas percepciones. En Argentina, el 96% de las personas que han sido mamá o papá que fueron encuestadas dicen que tratan muy bien a sus hijos. Pero resulta que después, cuando se le pregunta a sus hijos de 1 a 14 años, el 59%, es decir, 6 de cada 10, manifiestan que han sido violentados. Y esto es violentado ya sea a nivel físico, con golpes, con diferentes formas de agresión física, pero también con violencia verbal, con humillaciones, con castigos de todo tipo. Es decir, que hay una percepción errada, quizás, que se está teniendo, ¿no? De cómo se tratan a los más vulnerables de nuestro sector poblacional, que son los niños, niñas y adolescentes. Y Sonia habló de una estadística que nosotros siempre manejamos, porque son las que nos tenemos que ir como apelando por no tener las nuestras oficiales, este índice que es Out of the Shadow, que fuera de la sombra, y que te marca que Argentina tiene falencias muy graves en todo lo que es el acceso a los niños y niñas adolescentes a la justicia, principalmente por ser víctimas de violencias sexuales. Por eso,
es que escuchándolos a ustedes y escuchando muchísimos casos que van llegando, es que estoy trabajando junto con Sonia y de manera intensa. Yo formo parte de 2 comisiones en la Cámara de Diputados que intencionalmente las quise conformar, que una es la Comisión de Niñez, Familia y Juventudes, porque los proyectos están en esta comisión, y también la Comisión de Legislación Penal, porque me comprometí a hacer todo lo que esté a mi alcance como diputada nacional, acompañar esta causa y poder lograr tener herramientas legales para que puedan tener finalmente justicia las personas que han sido víctimas de este delito atroz, porque lo escuchaba Juan, y la verdad que acá no estamos hablando de cualquier delito penal, acá estamos hablando de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Aquí estamos hablando de la dignidad, de la integridad. O sea, es tan fuerte lo que Juan dice, a muchos nos sentimos muertos estando vivos. ¿Cómo vamos a tratar este delito de igual manera que cualquier otro delito que esté tipificado en el Código Penal? Es imposible. Acá se violentó a un ser que el Estado se comprometió a proteger de manera especial, en donde son esos seres que no tienen voz, que no saben defenderse de manera solitos, si no hay alguien que los ayude y los acompañe. Y lamentablemente ese refugio y esa contención que muchas veces lo tienen que tener en su seno familiar es justamente donde están más inseguros. Hoy la mayoría, el 80% de las violaciones sexuales son intrafamiliares. Hoy en Argentina hay 60 causas que se presentan en los juzgados por semana por violencias sexuales. Es decir, los datos son alarmantes. Entonces yo celebro y me pongo muy contenta que ustedes visibilicen esto. Son, sinceramente, referentes valiosísimos para mostrar lo que han vivido. Son valientes en contarlo, porque también sirve para que muchos se sientan y puedan también sentirse en confianza y hacer lo mismo que ustedes, porque aquí, si no empezamos cada uno a luchar, a dar voz, a visibilizar y a demostrar que los niños, niñas y adolescentes están totalmente en una situación de vulnerabilidad, muchas veces el Estado hace caso omiso, y esta imprescriptibilidad que tanto queremos buscar, porque hoy la prescripción es el obstáculo para acceder a la justicia, va a seguir estando. Hubo 2 debates en la Cámara, en el Congreso Nacional, y que logró avances. Uno fue en el 2011, con la ley Piazza, como recién decía Sergio, en donde se avanzó en que la prescripción debía darse a partir de la medianoche cuando la persona cumplía mayoría de edad, pero eso no fue suficiente. Se dio otro debate más en el 2015, donde se avanzó que no solo debía tener mayoría de edad, sino también que se le debía sumar la denuncia, y sin embargo todavía estamos planteando que esto no es suficiente. Por eso nos tenemos que abrazar entre todos. Conmigo cuentan como una persona que va a estar al lado de ustedes y que va a luchar para que esto finalmente lo podamos lograr sacar de la Cámara de Diputados de la Nación, que vaya al Senado, que felizmente podamos tener ley, porque sinceramente es una deuda para personas que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y que tienen que tener justicia. A ver, lo que yo siento y que es algo que me pasa, uno puede ser muy empático, pero yo no soy ni víctima, y voy a decir al colectivo que yo represento, esto es víctima en lengua de señas, sientan la angustia, y esto es sobreviviente. Es decir, aquella persona que pudo salir adelante. Fíjense el mensaje que se da. Entonces, de acá a salir acá hay un paso muy grande, y es muy simbólico, como es la lengua de señas de la comunidad sorda, pero no por eso no me voy a tentar en caer en un populismo punitivista, porque encima yo no soy de aquellos que hacen populismo con la pena. No es mi estilo. Yo soy profesor de Derecho Penal y me obligo, y a veces mis palabras no son tan agradables, pero me obligo a decir siempre la verdad. Entonces te tomo, Juan. Es verdad que yo creo que le ha llegado el fin. No sabemos cuándo. Ya le llegó al fin a la pena, a la prescripción de la acción, que es el nombre correcto. Pero no sabemos cuándo. Y acá hay un debate que no tenemos que llevar esperanzas sin sentido a la gente que nos puede estar escuchando, y que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros podemos decir que esto es imprescriptible para siempre. Es decir, un cronómetro que no me importa. Y viene la abuela, como dice recién, nos cuentan que Javier, que
una abuela hace 40 años, 50 años, y le tenemos que dar el mensaje real que si eso puede ser investigado. Mi opinión es que ese no puede ser investigado. ¿Por qué lo digo? Porque tampoco podemos romper, como dijo Javier, no es que te estoy diciendo, Javier, que te pongas en mi lugar, estoy diciendo solamente esto, en un derecho penal de autor. No podemos llegar a eso. No podemos romper las bases del Estado moderno. Pero tampoco podemos dar esperanzas falsas, ni tampoco podemos generar expectativas, que esa es la parte que más duele. La lectura que yo hago técnica y que es la herramienta que propongo que la discutamos y que esto sea trabajo de talleres internos y sigamos siendo proyectos de la diputada y yo le pongo a usted adelante y yo voy atrás empujando el carrito en lo que me corresponda, es lo siguiente. El Estado argentino, como en el mundo en 1990, firmó la Convención de Derechos del Niño y dijo, a estos se los protege. Y no puede aducir derecho interno para no proteger. Entonces, hay una línea de tiempo que es 1990, fundamental a nivel mundial. Y por ahí podríamos decir 1989 no, y bueno, lamentablemente, ahora sí también podemos decir otra cuestión, y sé que me queda un minuto, que es que discutamos sobre la base de, yo no estoy diciendo que no pidamos toda la imprescriptibilidad, pidámosla, pero sepamos que nos vamos a topar con jueces que te van a hacer pasar un mal momento, como decía Juan. Entonces, técnicamente tenemos que saber que tenemos muchas herramientas para decir que de 1990 en adelante tenemos chance y de 1990 para adelante no tenemos ninguna chance. Ahora, eso no quita que como Estado vos le pidas a la persona que primero diga cuándo fue, entonces le des derecho a que declare. Por ejemplo, el hecho de 1980, pase y declare. Una psicóloga y un psiquiatra le va a decir si dice o no la verdad, como decía recién Javier. Se va a hacer un testimonio, eso a la víctima le da una posición de verdad, la sana, no hace ese dolor que siente internamente, y después tendremos discusiones internacionales de modificaciones de nuevas legislaciones, pero digo, hay bloques técnicos de tiempo que debemos respetar. Por eso quería tomar la palabra primera para que lo pusiera a discusión y esa es mi intención. Gracias. Perdón. Gracias a ti, Sergio. Sara, perdón, Sonia. Bueno, gracias. Pensaba varias cosas, voy a ver qué puedo decir en 4 minutos. Lo que decías, Sergio, en relación a víctima y sobreviviente, también ser un sobreviviente es poder decirlo y en algunos casos hasta hacerlo público, como Juan Pedro y yo, es un privilegio que no todos tienen, digamos, no todas las víctimas tienen. Y en relación a pensar en ese privilegio de poder decírselo a otro y que te crea y después poder hasta buscar la posibilidad de una justicia, es que también nosotros pensamos en otro proyecto que también presentó Gabriela y lo trabajamos muchísimo y ahora se está por debatir en la provincia, en Santa Fe, que es la creación de una comisión de la verdad y la reparación, que investigue los crímenes desde 1930 a la fecha. Con lo cual, las víctimas de todas las épocas, dirías, ¿no? De todas las víctimas vivas, podrían llegar hasta la Comisión de la Verdad, tal como funcionó la CONADEP, digamos, pero en relación a los crímenes sexuales, que no es la primera vez, digo, que se hace, digo, no es un invento de Aralma sino que hay 100 comisiones de la verdad creadas en el mundo en relación a la violencia sexual. Nosotros hicimos un evento el año pasado junto a una organización londinense con la que trabajamos, CRIM, sobre las comisiones de la verdad creadas en el mundo, donde vinieron los comisionados de Australia, Bélgica, diferentes lugares del mundo donde esto se trabajó. A mí la que más me gustó es la de Alemania, porque tiene, digamos, la posibilidad de los crímenes que se producen en todos los ámbitos, ¿no? Los crímenes sexuales que se producen en todos los ámbitos, con lo cual, y además creó, además de la comisión, un observatorio, digamos, una comisión permanente. Nosotros lo que estamos proponiendo es una comisión y después en Santa Fe, y después un observatorio, ¿no? Que después pueda quedar la posibilidad de que las personas que no tienen el privilegio de poder hablar o están en una situación de alta vulnerabilidad, que ni siquiera, está tan naturalizada la práctica de la violencia sexual en sus vidas. Aquí hablo del chineo,
¿no? De las situaciones de alta marginalidad, donde los niños y niñas están expuestos a severas vulneraciones de los derechos, entre ellas la violencia sexual, tengan el tiempo también, que se respete el tiempo de poder ir a contar su crimen, ¿no? Más allá de la persecución, digamos, la búsqueda de la justicia, digamos que eso lo harán ustedes con la prescripción de la acción, también que haya un espacio que se pueda escuchar a las y los sobrevivientes de este delito, porque lo vuelvo a decir, creo que vos, Sergio, lo mencionabas, o no sé si Javier, que el respeto al tiempo de las víctimas tiene que ver con los mecanismos que utilizamos las víctimas cuando somos víctimas para poder sobrevivir al crimen, que el mecanismo se llama disociación. Por eso hay mucho tiempo que no podemos hablar de eso, además de las amenazas y de todo lo que los pederastas nos inculcan para dejarnos silenciados. Tenemos que utilizar mecanismos psíquicos para sobrevivir a tamaña agresión eh, eh, física y mental que hace que por muchos momentos no recordemos lo que hemos padecido. Por eso digo, llama la atención cuando las estadísticas y los estudios dicen, bueno, entre 24 y 54 años necesita un sobreviviente para poder hablar. Bueno, no tiene que llamar tanto la atención. Lo vuelvo a decir para terminar, es un crimen especial que le pasa a una víctima en un estado especial de vulnerabilidad por su propio desarrollo y además está amenazado para poder hablar y silenciado de miles de formas. Así que tanto la prescripción penal como las comisiones de la verdad y la reparación son absolutamente necesarias para la recuperación. Juan Pedro. Bien, para cerrar lo que estaba diciendo antes, en cuanto a así como está hoy, este sistema en Argentina es extremadamente perverso, porque aún haciéndolo público, aún teniendo esa posibilidad, cada uno con sus herramientas, con las posibilidades que tenga cada uno de hacerlo público en la búsqueda de paz a través de algún tipo de justicia, aún haciéndolo público, hay también revictimización a través de la incredulidad de la población, una parte por lo menos, de tergiversación, de mentiras, opiniones malintencionadas y desagradables que pueden generar muchísimo daño en personas que tienen la herida sangrando a borbotones. Así de perverso es el sistema hoy. Te empuja a hacerlo público, pero también te revictimiza en mayor o menor parte, dependiendo del caso, cuando lo haces público. Y para cerrar, para tratar de hacer un aporte también desde lo legal, yo no soy abogado, soy licenciado en comunicación social, soy periodista, pero también atravesé y estoy atravesando todo este proceso desde lo legal. Yo he hablado con abogados, con, con fiscales. Me interesa mucho marcar esto porque los fiscales son quienes, los abogados también, ¿no? Pero todos los días en las salas de audiencia son los que se chocan también muchas veces con la prescripción y tienen conocimiento muy profundo de la situación actual argentina, y lo que ellos dicen es que de aprobarse una ley que declara imprescriptibles los casos de abuso sexual, estaríamos ante la misma situación. Es decir, en las salas de audiencias van a ir de nuevo, como han hecho todos estos años, los abogados defensores de los abusadores, y van a decir que la aplicación de la ley más benigna al acusado, perdón, la aplicación es la ley más benigna al acusado en ese momento, es la ley de ese momento, es decir, el fundamento de los abogados. ¿Cómo? Déjame que te lo diga, es retroactiva. Está, Esa no es me la salió la palabra. palabra. Gracias. No hay problema, Gracias. para eso estamos. Esa es la idea en este diálogo. El fundamento de los abogados defensores va a ser exactamente el mismo. Eso es lo que dicen los fiscales. Por lo tanto, en algún momento, y por eso soy optimista, porque creo que la población, hay un consenso generalizado muy grande de que la prescripción se tiene que terminar y se están moviendo piezas, por eso soy
soy optimista, es que en algún momento, si es que aún no está, alguien va a aparecer con esa llave para abrir este cofre de la libertad, como me gusta decirle, porque de eso se trata, sobre todo para aquellas personas que aún o no se animaron o todavía están padeciendo y siendo víctimas de la prescripción. Alguien en el Congreso va a aparecer con esa llave para destrabar esta gran deuda que tiene el Estado argentino. Pero se va a necesitar de todos nosotros, porque eh, siempre aparecen mezquindades políticas, ideológicas, y esto es mucho más grande. Entonces no importa quién en ese momento, quién sea el que traiga la llave para abrir y para liberar a mucha gente, sino efectivamente que esa llave exista y que el Estado argentino termine con esta deuda tan grande. Hay que encontrarle la vuelta, alguien se la va a encontrar y por eso soy optimista y cuando llegue ese momento eh, se va a necesitar de todos para que no haya mezquindades de ningún tipo y los legisladores en el Congreso lo terminen aprobando. Gracias, Juan Pedro. Javier, 4 minutos. No se te escucha. Ahora sí, Ahora sí. coincido con lo que decía Sergio de que no hay que brindarle una falsa esperanza a personas que, como esa abuela que yo referencié, se va a poder castigar, en principio porque muchos de los autores de estos crímenes aberrantes ya han fallecido, pero lo cierto es que tenemos que brindar un mensaje de esperanza de acá a futuro, sin perder de vista que es un delito que se produce generalmente en el marco de 4 paredes y solamente los partícipes son aquellos que pueden dar testimonio y elementos probatorios. Pero también con el avance de la tecnología, cada día más se admiten más elementos de prueba y hoy en día, salvo los intrafamiliares, pero permiten por lo general de que hayan, mediante las redes sociales, mediante los mensajes, mediante los métodos de captación, otros elementos de prueba quizás no tan subjetivos, sino más objetivos, que permitan abrir un poco de esperanza a aquellas personas. De todos modos, independientemente de que entiendo de que habrá muchos crímenes que por el paso del tiempo, por el paso de pruebas, sobre todo, no se puedan lograr castigar y condenar a los culpables, es ciertamente, como decía Juan, la llave del cofre de la libertad. No conozco ninguna persona que incluso por haberme enviado un mail a modo de compartir el dolor no se haya sentido de alguna manera que haya sido terapéutico o haya sido liberador. El hecho de una víctima tener la posibilidad de hablarlo ya es un pie. Y es un poco lo que decía Sergio, es salir de acá y salir hacia adelante. El hecho de poner en palabras y tener una autoridad que lo escuche independientemente del resultado es un buen principio. Entonces entiendo que o tenemos que ir por lo máximo de pedir la imprescriptibilidad en forma absoluta, a sabiendas de que muchos crímenes sexuales aberrantes del pasado no se van a poder condenar ni juzgar por la posibilidad de que no haya elementos probatorios, salvo claramente el testimonio que todos los días esas personas sufren. Pero entiendo que sin mandar un mensaje de una falsa esperanza, me parece que abrigo de acá a futuro que para aquellas personas que de acá en adelante hayan tenido un reciente abuso sexual no tengan esta imposibilidad de acercarse a los estrados judiciales. Y para cerrar, también me gustaría remarcar que también hay que buscar la manera de capacitar a los operadores, a los periodistas. Yo siempre discuto cuando colegas de Juan me dicen, encontraron imágenes de abuso sexual infantil, imágenes de pornografía infantil. Entonces yo los paro y le digo, no, mire, un momento, hablemos, la pornografía es una industria, moralmente o ilícitamente, es otra cosa. Hablemos de imágenes de abuso sexual infantil. Así como Sonia decía de la palabra, del uso y el abuso y el objeto y el sujeto, también tenemos que capacitar para que no pase esto, de que los fiscales digan, no tengo herramientas o no tengo herramientas y que de alguna manera ellos también sepan cómo tratar a una víctima. Entonces, espero que esto también sea contemplado de acá a futuro como el compromiso de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que obligó al Estado de alguna manera a suscribir tal instrumento para erradicar la violencia, máxime cuando ahora se quiere de alguna manera volver a poner la toga en los jueces. ¿Qué peor
de que una persona con una toga de negro se acerque a un menor para transmitirle en un caso de divorcio, en un caso de adopción, mucho menos en un tema de abuso sexual infantil, lo que creo que habrá que ver. Gracias, Javier. El turno de Gabriela. Bueno, la verdad que escuchando todo lo que se ha venido planteando, y bueno, el hecho de trabajar con Sonia y ella ya haber manifestado algunas ideas de los proyectos, yo quiero contarles que esto fue uno de los proyectos que estamos trabajando, pero la verdad que es tanta las ausencias, los baches legislativos que tiene Argentina con el tema de las violencias en las niñeces, que tengo presentado varios proyectos para abordar estos temas, porque ya está pronto a salir en la o en la Comisión de Niñez un proyecto que intenta que todos los organismos, tanto públicos como privados, generen protocolos, guías de cómo prevenir la detección temprana de los casos de violencia, cómo contener a los niños, niñas y adolescentes, cómo generar las denuncias, porque, como bien decía, hay poca capacitación, o sea, nadie sabe cómo actuar ante estos casos. Entonces, ahí tenemos que estar como Estado, también capacitando y generando herramientas. Eso está próximo a salir, por ejemplo. También con el tema que decía Juan, que él se siente revictimizado constantemente. Bueno, eso es cierto y pasa como sociedad. Esto es una cuestión que hay que interpelarnos, empezar a reflexionar y generar diferentes capacitaciones, pero tengo presentado un proyecto para que los niños y adolescentes sean tratados de distinta manera que los adultos cuando van a la justicia. Tenemos que incorporar la perspectiva de la niñez en la ley de víctimas que tenemos en Argentina. Esto quiere decir que los sistemas judiciales están adaptados a escuchar a esos niños y que sean escuchados de una manera amigable, con su lenguaje, en lugares totalmente privados, que no se los revictimice haciéndoles diferentes estudios médicos, sino que se lo hagan uno solo de una vez, que puedan hablar con una sola persona y que le graben esa conversación para que no tengan que vivir contando lo mismo todo el tiempo. Digamos, una serie de cosas que pareciera que esto la justicia lo debería hacer de manera natural, pues no, no pasa y esto también sucede en muchísimas provincias de Argentina. Por eso queremos generar una legislación unificada que contemple todas todos estos temas que están relacionados más a cómo tratar a los niños, niñas y adolescentes que tienen que tener un trato especial, distinto a los adultos. Otro de los proyectos que también estamos trabajando, como decía Sonia, es esta comisión investigadora, porque queremos que haya investigación a lo largo y del ancho del país. Esto va a ser una posición de escucha, de poder también recabar información, tener datos, que estos datos también nos provean toda la información necesaria para seguir trabajando en proyectos y en políticas públicas, y por sobre todo poder tener un espacio donde la gente se sienta contenida, que pueda hablar con total transparencia, sinceridad, que se sienta totalmente escuchada por profesionales especializados en el tema, y de esa forma guiarlos en cómo poder actuar, en cómo poder avanzar con lo que les pasó y darles confianza para que si quieren denunciar lo hagan y acompañarlos de la manera correcta. La verdad que hay que trabajar muchísimo en nuestro país sobre el tema de las violencias y bueno, y el gran tema y el gran debate, porque obviamente vamos a tener muchísimos obstáculos, es el tema de la imprescriptibilidad. Pero como bien decía Sergio y Javier, obviamente que aquí no hay que dar falsas expectativas, sí tenemos una convención que nos puede marcar una fecha muy fuerte todavía para trabajar una fecha anterior a la de 2011, que es la Convención de los Derechos sobre los Niños que firmó Argentina, que es 1990, que esa puede ser una fecha clave para defender también, pero esto quiero serles también yo muy sincera, porque soy parte del Congreso Nacional y en especial de la Cámara de Diputados. Cada voz que ustedes puedan hacerse visibilizar genera un eco tan grande en los medios de comunicación, sensibiliza más y ayuda a que esto pueda ser debatido. Porque si no lo sacamos a la luz, no nos abrazamos entre todos, no nos ayudamos,
Sé que es dificilísimo para quienes han pasado esta situación, Sonia lo ha dicho, Juan lo ha dicho, todos, pero quienes más se animan, hay que seguir contándolo porque contagia y anima a otros a que puedan también hablarlo y que esto sea toda esa situación que hoy está oculta porque hay muchos niños que no se animan, porque soy callado, porque son silenciados, porque tampoco saben lo que les está pasando. Y cuando escuchan a otros, la experiencia vivida ahí se alertan y ahí se dan cuenta, es lo que sirve para que esto escale y realmente el Congreso tome el asunto, porque muchas de las leyes surgen por el gran eco y el gran trabajo que hacen las organizaciones sociales y todos los referentes trabajando fuera del sistema político. Y esto quiero serles totalmente sincero, muchas de las leyes que pudimos sacar fue por el gran trabajo, la gran, el gran eco, la gran fuerza que han hecho todas las organizaciones dentro del Congreso. Así que yo en eso también los quiero animar, porque si bien yo soy una diputada más, hay varios que están trabajando, podemos conseguir aliados, pero tenemos que trabajar todos juntos, y en esto me quedo con Sergio, que lo dijiste al principio, tenemos que empezar a trabajar, te voy a tomar tu experiencia también para llevarla a la Cámara, a la comisión que estamos abordando, la temática, porque nos necesitamos todos para que esto pueda realmente salir. Para terminar, porque ya nos hemos excedido en el tiempo, quería pedirles que en una frase traten de, sí, yo sé que es difícil, pero eso es lo que les pido, en una frase expresen un deseo, una reflexión, un requerimiento, algo que tenga que ver con el tema, ya para terminar. Eh, Sonia, ¿te animas a comenzar esta parte final? Tienes menos de un minuto. La prescripción de la acción penal es un síntoma, es la punta del iceberg de una enfermedad estructural, que es la indolencia del Estado contra la indolencia del Estado en relación a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Sergio. Sí. Sí, yo siempre, muchas veces con mi socio y amigo Luca Lecour, yo te voy a decir la frase, usamos una frase que es muy repetida, inclusive cuando se la dijo, muy repetida. Pero creo que cuando se siente es válido decirla. Nunca más, no es broma, nunca más. Basta con los chicos. Quieren ser las más modernas, basta con los chicos y los chicos, basta con las personas menores de edad, basta. Es real, o sea, es la sensación, basta. Esa es mi empatía, la que yo vivo y quiero compartir. Javier. Creo que la frase que más cierra es que el dolor no prescribe, razón por la cual las causas no deberían prescribir. Juan. Bueno, yo todo este tiempo he hablado mucho desde la tristeza y el dolor en mi situación personal, pero hoy prefiero ser optimista, ya lo he dicho antes. La prescripción, que es el refugio de los abusadores en Argentina, tiene los días contados. Gabriela. Como dije al principio, a mí lo que más me sensibiliza de todo esto, es más que diputada, es el hecho de ser mamá. No quiero niños, niñas ni adolescentes que sufran más, quiero niños que sean felices, que puedan lograr sus proyecciones de vida y que estén protegidos. Y eso es responsabilidad de todos. Por ende, me sumo a que nunca más tengamos niños violentados y sobre todo que este dolor lo podamos transformar en acción y logremos entre todos luchar para que estas leyes puedan salir adelante y de esta manera empezar a darle un poco más de paz y de justicia a todos aquellos que han sufrido hechos de violencia. Bien, con esto cerramos este webinario. Yo les agradezco a cada uno de ustedes, a la diputada Gabriela Brouwer, a la psicoanalista Sonia Almada, a los abogados Sergio Salinas y Javier Moral, y al periodista Juan Pedro Aleart por su participación. Gracias por su tiempo y gracias sobre todo por lo que hacen. Vamos a seguir con este y otros temas similares
en otros webinarios. Gracias y hasta cualquier momento. Chao.